tardes, mi nombre es Daniel Fernández Sánchez, soy funcionario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y vamos a dar inicio a esta charla explicativa sobre la propuesta del ARECEP de la modificación parcial de la metodología para aplicación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado a personas modalidad autobús. Es una modificación de la resolución RJD 035-2016 que se tramita en el expediente OTEN 289-2017. Me acompañan los compañeros de la Fuerza de Tarea, Marlon John, Román Navarro, Eduardo Araya, Adriana Martínez, Juan Carlos Pereira, Eduardo Andrade, Paolo Varela y Eddie Víquez, quienes también participarán en caso que tengan una duda o consulta particular. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la Autoridad Reguladora que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto a la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública, debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuviesen, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería este el espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública del día lunes 4 de diciembre de 2017. Esta explicación de la propuesta se va a subir el día de mañana a la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el jueves 23 de noviembre del 2017. Mismas que serán evacuadas a más tardar el día viernes 1 de diciembre de 2017 por el mismo medio. Aclarando así las cosas, que esto no es una audiencia, sino que es una charla explicativa, iniciamos con la presentación. El 25 de febrero del 2016, como antecedente tenemos que la Junta Directiva de la resolución RJD 035-2016 dictó la metodología para la fijación ordinaria de tarifas para el servicio remunerado de personas modalidad autobús, publicada en el alcance 35 a la Gaceta 46 del 7 de marzo del 2016. Esta es una modificación a dicha resolución, la cual consta de 11 puntos modulares. Primero sería actualización y exclusión e incorporación de nuevos coeficientes técnicos, reconocimiento del costo de la operación y de la rentabilidad para los autobuses tipo 2, procedimiento para la determinación de la cantidad de choferes, tasa de rentabilidad para las reglas de cálculo tipo 2, valoración de vehículos con reglas de cálculo tarifario tipo 1, valoración de vehículos con reglas de cálculo tarifario tipo 2, volumen mensual de pasajeros y fraccionamientos, coeficientes de necesidades de mecánicos, repuestos y accesorios, participación ciudadana, modificaciones de forma y aclaratorias que surgieron a partir de estas modificaciones y por último el costo de limpieza del autobús. Ahí están los acuerdos de Junta Directiva por lo que están sometiendo a audiencia pública y los respectivos folios que constan en el expediente que ya indicamos. Así las cosas, iniciamos con el primer acuerdo 0549 de 2017, que es la actualización, exclusión e incorporación de nuevos coeficientes técnicos. Los coeficientes que tiene la metodología vigente provienen del MOP desde el año 1997. Por medio de una contratación de estudios con el Instituto Tecnológico de Costa Rica para la revisión, actualización y mejora de este instrumento de regulación del servicio de transporte de personas en modalidad autobús que se realizó en el año 2016 por medio del Centro de Desarrollo de la Regulación. El alcance de este estudio del Instituto Tecnológico era lograr la elaboración de instrumentos para obtener la información para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento, recopilación, información de los prestadores del servicio utilizando el instrumental diseñado, cálculo de los coeficientes, valoración técnica de la razonabilidad de los estudios obtenidos, recomendaciones para eliminar brechas entre los valores de los coeficientes calculados y los recomendados técnicamente, así como las recomendaciones para mejorar los coeficientes posteriormente. Informe final del oficio EIE 257-2017 fue el 30 de junio del año 2017 y se recibió de conformidad al oficio 190-CR 2017 el 7 de julio del mismo año.
La recomendación del Instituto Tecnológico en general lo que indicó es que hay un comportamiento homogéneo entre las rutas del estrato 1 a 4 y diferente para el estrato 5. Ya vamos a ver cuáles son los estratos. El uso de un único coeficiente para todos los estratos, por medio ponderado, no sería conveniente desde el punto de vista de ingeniería de mantenimiento. Implica en algunos casos sub o sobre mantenimiento en relación al criterio del fabricante. Se requieren estudios específicos de medición de rutas para determinar el porcentaje de ajuste por condiciones de la superficie de la vida. Por lo tanto, se recomienda mantener el coeficiente actual en este caso. Así las cosas, tenemos estos coeficientes que aquí presentamos, los vigentes con un solo valor y la propuesta de hacerlos por estratos. Para lo que es consumo de combustible, llantas, que para el caso de llantas el TEC recomendó excluir lo que era neumáticos y recauche, aceite de motor, aceite de caja de cambios, aceite diferencial, líquido de frenos, grasa, filtro de combustibles, y se incluyen dos nuevos coeficientes o nuevas variables, que son las baterías y el aceite hidráulico, que no estaban en el modelo actual. Voy a pasar rápidamente cómo son los coeficientes y cómo quedaron. El consumo de combustible, por ejemplo, el que estaba vigente era el 0,42, y por estrato, por ejemplo, tenemos en el cuadro de la derecha, la ruta urbana dentro de la gama con un recorrido en sentido menor a 25 kilómetros, el coeficiente es 0,47. La ruta urbana fuera de la gama con recorrido en sentido menor a 25 kilómetros, el mismo coeficiente. Ruta interurbana corta, recorrido en sentido de 25 kilómetros y menor a 50 kilómetros, coeficiente de 0,46. Ruta interurbana media, recorrido en sentido mayor a 50 kilómetros, pero menor a 100, coeficiente de 0,43, y lo mismo para las rutas interurbanas largas en recorrido en sentido mayores a 100 kilómetros. Para lo que es el consumo de llantas, pasó del coeficiente por rodamiento por kilómetro de 0,00001 a los siguientes coeficientes. Para lo que son las rutas menores a 100 kilómetros, cantidad de llantas 6 unidades, frecuencia de cambio 61.000 kilómetros. En este caso, el que cambia es el coeficiente o la frecuencia de cambio para las llantas con rutas interurbanas largas con un recorrido mayores a 100 kilómetros, que el coeficiente quedaría en 72.000 kilómetros, la frecuencia de cambio de las llantas. El consumo de aceite de motor, para el que estaba vigente era 0,00730 por litro, y se propone cambiarlos por los siguientes. Para las rutas menores a 100 kilómetros, la cantidad de litros por la cantidad de aceite de motor en litros son 30, y la frecuencia de cambio son cada 10.000 kilómetros. Para el caso de las rutas interurbanas largas, recorridos en sentido mayores a 100 kilómetros, cantidad de litros de aceite de motor 38, la frecuencia de cambio 20.000 kilómetros. Lo que es el aceite de caja de cambios, 0,0042 litros por kilómetro, el coeficiente vigente, y la propuesta de cambio va para rutas menores a 100 kilómetros, la cantidad de aceite de caja de cambio 16 litros y la frecuencia de cambio cada 50.000 kilómetros. Para las rutas mayores a 100 kilómetros, cantidad de litros de aceite 16 y la frecuencia de cambio cada 160.000 kilómetros. Para lo que es el aceite de diferencial, coeficiente anterior 0,0058 litros kilómetro, y la cantidad de litros de aceite diferencial para las rutas menores de 100 kilómetros serían 17, y la frecuencia de cambio de aceite diferencial son 30.000 kilómetros. Para las rutas mayores a 100 kilómetros, la cantidad de litros 17 y la frecuencia de cambio 140.000 kilómetros. El coeficiente de consumo de líquidos frenos, el que teníamos vigente, es 0,00022 litros por kilómetro, y la propuesta de cambio es de 1,5 litros al año. Consumo de grasa, la que tenemos vigente, 0,00092 kilogramos por kilómetro, la propuesta de cambio es 0,400 gramos cada 5.000 kilómetros. Coeficiente de consumo filtros de combustible, el que teníamos era 0,00008 litros kilómetro, la propuesta de cambio es en conjunto filtros, un vapor y uno común, 1, y la frecuencia de cambio son 16.500 kilómetros, a excepción de las rutas interurbanas largas, cuya frecuencia de cambio es de 28.500 kilómetros. El coeficiente de consumo de aceite hidráulico, dijimos que no estaba en la metodología actual, la cantidad de litros que se está proponiendo son 10 litros, y la frecuencia de cambio cada 80.000 kilómetros, a excepción de las rutas interurbanas largas con recorridos mayores de 100 kilómetros, que serían 100.000 kilómetros.
de baterías, se está proponiendo cantidad de baterías por autobús por unidad, 2 baterías, y la frecuencia de cambio cada 15 meses. Eso es en cuanto a la propuesta de cambios en los coeficientes. Ahora, en cuanto al reconocimiento del costo de la depreciación y de la rentabilidad exclusivamente para los autobuses tipo 2, el modelo vigente, tenemos la tabla donde está el factor anual de depreciación y el factor de depreciación anual acumulado. La depreciación es a 7 años en lo que se conoce como acelerada, con un valor de rescate del 20% y se reconoce durante esos 7 años únicamente el 80% del valor del autobús. La propuesta sería la siguiente. Esto es lo que tenemos ahora. 80% del valor en 7 años, 20% del valor de rescate. La propuesta sería pasar a la línea recta, donde está reconociendo el 80% del valor del autobús en 7 años, con coeficientes de 0,11, 429, y el 20% del valor restante se reconoce hasta cumplir la vida útil de la flota del autobús. Vemos cómo se está reconociendo ahora desde el año 0, desde que el autobús empieza a ser utilizado por los usuarios, los autobuses nuevos se están reconociendo lo que es la depreciación. La rentabilidad, como es producto de la depreciación, al cambiar el método de depreciación, también tiene que cambiar la rentabilidad, y esos son los factores que tendríamos actualmente. Para la edad del transporte público de 0 años, la rentabilidad es completa de 100%, se estaría reconociendo del valor de la unidad, el año 1, 0,88, el año 2, 0,77 de valor, y ahí hasta llegar a 16 años o más, donde ya no se reconocería ningún tipo de rentabilidad a las unidades. El tercer cambio propuesto es el procedimiento para la determinación de la cantidad de choferes que el compañero Pablo Varela les explicará. Buenas tardes, mi nombre es Paolo Varela Brenes, miembro de la Fuerza de Tarea de Metodología de Buses. Vamos a comentar un poco sobre el procedimiento para la determinación de la cantidad de choferes. Lo pueden encontrar en los folios 484 al 533 del expediente de la modificación parcial de la metodología. Básicamente, la metodología vigente presenta o determina lo que son la cantidad de choferes a partir del esquema autorizado por el Consejo de Transporte Público. Dentro de algunos de los elementos que incorpora la metodología vigente en el capítulo del procedimiento para determinar la cantidad de choferes es que los tiempos de viaje se toman como si fuera equivalente a una hora, se consideran jornadas ordinarias diurnas. El factor de tiempo efectivo es equivalente a un 94%, que viene de la relación de 30 minutos por cada 8 horas, ¿verdad?, según la legislación aplicable. Y el reconocimiento de horas extras se presenta en los casos donde el factor de choferes por unidad de flota autorizada es mayor a 2. Para cada uno de estos 4 elementos se realiza una modificación y una mejora, como lo vamos a ver a continuación. En cuanto a los tiempos de viaje, sabemos que de acuerdo a la extensión de la ruta y si es hora pico, si no es hora pico, sentidos y otras variables, el tiempo puede ser en algunos casos menor a 1 hora o menor a la hora, ¿verdad? Entonces, en el caso que se cuente con un estudio de tiempos proveniente del Consejo de Transporte Público o un estudio de campo de la autoridad reguladora que nos permita determinar cuánto es el tiempo de viaje en cada sentido, los diferentes bloques horarios, llámese madrugada, pico mañana, valle, pico tarde o noche, se incorporaría como tal ese tiempo de viaje a el procedimiento para la determinación de choferes. Caso contrario, en caso de que no tengamos la información tan detallada como lo comentaba ahorita, entonces utilizaremos lo que corresponde a la relación entre la flota autorizada por el Consejo de Transporte Público y la cantidad máxima de viajes. ¿Por qué? Porque a partir de la metodología o el esquema que utiliza el Consejo de Transporte Público para definir propiamente, valga la redundancia, el esquema de operación en cuanto a horarios, frecuencia y flota, el Consejo de Transporte Público determina la cantidad de flota autorizada a partir de lo que es la cantidad de salidas, ¿verdad?, en las diferentes horas del día versus el tiempo de viaje. Entonces, en este caso, nosotros, por medio de la información
que nos provee el Consejo de Transporte Público, tenemos acceso a lo que es la flota autorizada y el esquema operativo. Entonces podemos, por decirlo así, despejar lo que corresponde al tiempo de viaje. Una de las incorporaciones que se está realizando en esta propuesta es adicional a considerar las jornadas diurnas, ¿verdad?, que son las que corresponden a 8 horas, también se están considerando las jornadas mixtas de 7 horas cuando la labor inicia antes de las 5 de la mañana o finaliza después de las 7 de la noche, y la jornada nocturna, ¿verdad?, cuando se encuentra por completo entre las 7 de la noche y 5 de la mañana. Aquí sí es importante que sabemos que la legislación determina en el Código de Trabajo los límites en los cuales aplica una jornada ordinaria, una jornada mixta y una jornada nocturna, ¿verdad?, de 8, 7 y 6 horas respectivamente. Al ser este un modelo de negocio, no podemos, por decirlo así, como autoridad reguladora, llegar a definir estrictamente cómo es que va a trabajar cada chofer de cada empresa, ¿verdad? Eso responde a la lógica operativa. Entonces, lo que se define es que a cada hora del día, las 24 horas, se asocia un tipo de jornada, sea diurna, mixta o nocturna, de acuerdo a la cantidad de posibles jornadas que se presenten en esa hora respectiva. Por ejemplo, si hablamos de las 6 de la tarde, las 6 de la tarde puede formar parte de una jornada diurna, de una jornada mixta o incluso una nocturna, ¿verdad? Entonces, para evitar, como les decía, introducirnos en un esquema de diseñar el rol de horarios que deben cumplir los choferes, entonces se hace una simplificación de manera que quede más claro y podamos asociar cada hora con el tipo de jornada. En cuanto al tiempo disponible para conducción, les comentaba que en la metodología vigente se habla alrededor de un 94%, que viene de la relación de 7.5 horas por cada 8, es decir, lo que tiene implícito, por decirlo así, es una media hora o 30 minutos de descanso, que es lo que establece la ley en el caso más que todo de lo que son rutas urbanas de menores de 25 kilómetros la extensión, y en este caso considerando que no solo el tiempo de los choferes no solo corresponde al descanso, ¿verdad?, sino que hay otros elementos propios de preparación de la ruta, ¿verdad?, algún otro tiempo muerto, y adicionalmente hacia el final de su operación la liquidación, entonces se tomaron insumos de dos fuentes distintas, las cuales también pueden encontrar en el expediente de la contratación, para determinar un porcentaje más ajustado a la realidad. En el caso de las rutas urbanas e interurbanas cortas, es decir, aquellas que son de menores de 50 kilómetros, el factor asociado al tiempo disponible para la conducción entre el tiempo total laborado se utiliza una proporción del 85% según una referencia de un reglamento de la Comunidad Europea, tiempos de conducción y descanso en el transporte por carretera, y en el caso de las rutas interurbanas medias y largas, que corresponden a aquellas que tienen 50 kilómetros o más, se toma lo dispuesto en la normativa emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que habla de alrededor de una pausa de 1 hora y media, ¿verdad? Tanto descanso como para estos otros elementos, lo cual equivale alrededor de un factor del 80%. Acá se hace una diferenciación de acuerdo a la extensión de la ruta. Y finalmente, en cuanto a lo que es el reconocimiento de horas extra, decíamos un par de quilminas atrás que en la actualidad se reconoce siempre y cuando el factor que incluye la metodología actual de cantidad de choferes por bus es superior a 2, ¿verdad? En esto hay que tener cuidado en la interpretación de ese factor, que ya lo vamos a ver en el esquema siguiente, pero la modificación que se está incorporando es más que todo en el mecanismo, ¿verdad? Lo que se hace es determinar una cantidad de jornadas semanales equivalentes, por decirlo así, y se compara con el máximo de jornadas diarias, es decir, día a día se determina la cantidad de choferes que se requieren. Sabemos que los choferes pueden trabajar hasta 6 días, entonces de acuerdo a esta relación de la cantidad de choferes semanales en jornadas de 48 horas versus la cantidad máxima que se ocupa en el día, valga la redundancia, que se ocupan más choferes, la diferencia entre estos dos elementos nos da una proporción de
jornadas a ser cubiertas por horas extra. En el siguiente esquema, de manera resumida, y esto lo encuentran con mayor detalle por supuesto en el expediente de la modificación, encontramos la lógica bajo la cual se construye el procedimiento. El paso 1 parte siempre de lo que es el esquema operativo autorizado. Conocemos lo que es las salidas por hora, introducimos lo que es el tiempo de viaje, como les comentaba ahora, bajo la relación entre la flota y lo que es también la cantidad de salidas. Esto nos va a generar lo que es un requerimiento de horas chofer para cada hora, ¿verdad? Anteriormente era un requerimiento de horas bus, la cantidad de horas bus es equivalente a la cantidad de horas chofer. A partir de este requerimiento de horas chofer por cada hora del día, de cada día de la semana, y determinando cuál es la jornada, el tipo de jornada que aplica en cada caso, sea diurna, sea mixta o sea nocturna, se hace un ajuste por un factor, ¿verdad? En el caso de lo que son jornadas mixtas, debido a que se pueden trabajar 7 horas, lo que se trata es de llevar todo a jornadas equivalentes de 8 horas. Entonces, lo que corresponde a jornadas mixtas se multiplica por un factor de 8 séptimos, y lo que corresponde a jornadas nocturnas se multiplica por un factor de 8 sextos o el equivalente, que es de 4 tercios. Esto nos va a generar un requerimiento de horas diarias por tipo de jornada: jornada diurna, jornada mixta y jornada nocturna. Con los ajustes de los diferentes tipos de jornada, llegamos a un requerimiento de horas diarias equivalentes a la jornada de 8 horas. Esto nos va a generar estos por hora, luego nos va a generar requerimiento de horas diarias totales, es decir, en un día, lunes, martes, miércoles hasta domingo, incluso día feriado, de acuerdo a cómo se presente el esquema operativo, se hace un requerimiento de horas diarias totales y se incluye el factor de tiempo disponible para conducción, ¿verdad? Como decíamos, en las rutas menores o iguales a 50 kilómetros es de un 85% y las mayores a 50 de un 80%. A partir de esto, sabiendo que un día, digamos, la jornada equivalente tiene 8 horas y que la semana se puede trabajar 6 días, entonces obtenemos la cantidad de jornadas por día y la cantidad de jornadas semanales de choferes. Mediante la comparación de las jornadas semanales y el máximo de jornadas diarias se obtiene un factor que es el que se está proponiendo a ser cubierto por horas extra, ¿verdad? Adicionalmente se incluyen los factores que ya están presentes en la metodología actual, que es un porcentaje referido a vacaciones, de acuerdo a lo que establece la ley, los feriados de ley, que también son conocidos, una aproximación de lo que corresponde a incapacidades y ausentismo. Eso nos va a generar las jornadas semanales más el factor de horas extra más los factores correspondientes a vacaciones, feriados, incapacidades y ausentismo. Nos va a permitir determinar un requerimiento total de jornadas semanales. Esto, al relacionarse con la flota autorizada, entonces finalmente llegamos a construir el factor. Pero una de las modificaciones principales es que el factor de la cantidad de choferes versus la flota autorizada se determina hasta el final, ¿verdad? En la metodología vigente, desde el principio se determina el factor y se le van incluyendo algunos otros elementos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación correcta que se da del factor, y por eso en este caso el factor se determina hasta el final del procedimiento como tal. Continuamos con algunos otros elementos: tasa de rentabilidad para reglas de cálculo tipo 2, y regresa Daniel Fernández. Gracias, Pedro. Cuarto cambio propuesto es sobre la tasa de rentabilidad. En el modelo vigente, la tasa de rentabilidad para las reglas de cálculo tarifario para los autobuses tipo 2 se obtendrá el promedio anual entre las tasas de interés activa para préstamos de los bancos estatales para las otras actividades y la tasa de interés básica pasiva, que es lo que tenemos en esta primera. Eso es como está actualmente el modelo vigente. El promedio simple entre la tasa activa y la tasa pasiva. La propuesta de cambio va en el sentido de utilizar una metodología denominada costo promedio ponderado de capital, o WACC por sus siglas en inglés. Esta
Este dato se calcula una vez al año para todo el sector, utilizando la siguiente ecuación, que es la que tenemos aquí. Las variables de esta ecuación, el primer componente, que es la tasa de rentabilidad anual para los autobuses tipo 2, D entre A es el porcentaje promedio del capital invertido que se financia con deuda, RD es el costo de financiamiento de esta deuda, E entre A es el porcentaje promedio del capital invertido que se financia con recursos propios, y RE es el costo de esos recursos propios. Para la definición de cada una de esas variables y la forma de cálculo, cómo se realiza este cálculo, se considerarán los operadores de transporte público, modalidad autobús, incluidos en el listado del título de habitante empleado en la aplicación extraordinaria inmediata anterior al inicio del periodo fiscal correspondiente a los estados financieros y que hayan presentado los estados financieros a la autoridad reguladora. Para el último periodo fiscal correspondiente a más tardar el 15 de diciembre, según lo acordado en la resolución 131 RIC 2015, o el plazo que se determine mediante la resolución o cualquier otro acto administrativo. Los datos que se utilizan para los cálculos de las variables serán los datos que provengan de la contabilidad regulatoria o en su defecto de la información de los estados financieros. Vamos a ir una por una de las variables. La primera es D entre A. Para cada una de las empresas se dividirá el monto correspondiente a la cuenta contable total de deuda entre la suma de la deuda más el patrimonio. Eso es el porcentaje D entre A. La cuenta contable total de deuda debe incluir los rubros de pasivo que corresponden a obligaciones financieras con costo financiero del servicio regulado, deuda a largo plazo. RD es el costo financiero de esa deuda. Se obtiene utilizando la información de la tasa de interés bancaria activa de bancos estatales para préstamos en moneda nacional en la categoría servicios. Se calcula como la media aritmética simple del valor diario de esta tasa publicada por el Banco Central y se utiliza la serie de datos del periodo fiscal correspondiente a los estados financieros utilizados. El cociente E entre A para cada una de las empresas, como D entre A es deuda deuda más patrimonio, E entre A es patrimonio entre deuda más patrimonio. La cuenta contable total de deuda debe incluir los rubros del pasivo que correspondan a obligaciones financieras con costo financiero del servicio regulado o deuda a largo plazo. Y por último tenemos R, que es el costo de los recursos propios. Para esta variable o para este costo de recursos propios generalmente se utiliza un modelo denominado modelo de valoración de activos o CAPM, que es lo que tenemos la formulita aquí abajo. Entonces, para poder calcular este RE utilizamos esta ecuación que tenemos aquí abajo. ¿Y qué compone esta ecuación? RR es la tasa libre de riesgo y se calcula utilizando la curva de rendimiento soberana estimada por el Banco Central. Se obtiene la media aritmética simple de los valores semanales a 7 años utilizando la serie de datos del periodo fiscal correspondiente a los estados financieros empleados para tal efecto. Estos datos se pueden obtener directamente de la página web del Banco Central. La siguiente variable es el coeficiente que se denomina coeficiente de riesgo sistémico de la industria, más conocido como beta. Este coeficiente refleja el riesgo sistémico de la industria, mide la volatilidad de los rendimientos de los activos financieros de un sector específico cotizados en bolsa en comparación con el resto del mercado. En otras palabras, el riesgo de una actividad versus el riesgo de todas las otras actividades del mercado. Para este caso particular se emplea un valor de beta igual a 1, según el cual la variable de los retornos de la industria es igual al del mercado, en razón de que el sector de transporte público en su modalidad de autobús está amparado en el régimen de concesiones, lo que le garantiza al operador la explotación de una ruta. Y por último, la variable prima de riesgo de mercado, MRP. El coeficiente de prima por riesgo de mercado o rendimiento esperado del mercado se define como la diferencia entre el rendimiento esperado sobre un portafolio de mercado totalmente identificado y la tasa libre de riesgo. Se utiliza una aproximación obtenida de la publicación que realiza en el sitio web el profesor Aswad Damodaran, denominada Consumer Default Spreads and Risks and Premiums. Se debe utilizar el dato para Estados Unidos, correspondiente al Total Equity Risk Premium, correspondiente a la última actualización disponible al momento del cálculo. Todas estas variables que estamos introduciendo son públicas y se pueden consultar
en diferentes páginas. En este caso, la información no está disponible, se puede utilizar otras fuentes de información, ya sea Bloomberg o otro uso conocido de mercados financieros. Quinto cambio es la valoración del vehículo con reglas de cálculo tarifario tipo 1. La metodología actual para lo que son los vehículos denominados tipo 1 se utiliza para calcular el valor tarifario de esos autobuses, corresponde al valor en dólares establecido por el tipo de vehículo según la resolución 08 RIB 2014, antes de la entrada en vigencia, o cualquiera que la sustituyera antes de la entrada en vigencia de esta metodología. Y ese valor que está en dólares se multiplica por el tipo de cambio utilizado en el informe técnico que da sustento a esa resolución, para obtener el valor en colones. Dichos tipos de vehículos se describen en el cuadro según la metodología. La propuesta de cambio sería la siguiente: en vez de multiplicarlos por el tipo de cambio del informe técnico que da sustento a esa resolución, se van a multiplicar por el valor en dólares por el promedio simple semestral del tipo de cambio de referencia diario de venta publicado por el Banco Central, utilizando la serie de datos de venta, la serie de datos de los últimos 6 meses naturales anteriores a la fecha de la audiencia pública. O sea, ya no está, si se está utilizando el tipo de cambio de ese momento, sino que se va a utilizar el tipo de cambio de 6 meses anteriores al día de la audiencia pública, para poder pasar el valor que está en dólares a colones. Para lo que es la valoración del vehículo con reglas de cálculo tipo 2, o sea, cuánto cuesta, cómo se va a valorar ese vehículo. En lo que se hace son cambios de fechas de solicitud de información. El primer cambio es el listado que se le pide al CTP, ahora se le va a pedir, se le va a solicitar al 30 de agosto de cada año. Y a la Dirección de Valoración Administrativa y Tributaria de la Dirección General de Tributación Directa se le pedirá con fecha máxima el 20 de septiembre de cada año. Entonces estamos corriendo la fecha en la cual se pide la información para poder calcular el valor de los buses tipo 2. En cuanto al volumen mensual de pasajeros y fraccionamientos, Pablo continuará con la explicación. Seguimos adelante entonces en lo que corresponde al volumen mensual de pasajeros y fraccionamiento. En la metodología vigente, en lo que corresponde al volumen mensual de pasajeros, básicamente las fuentes de donde se obtiene la información es un estudio técnico aprobado por el Consejo de Transporte Público o la ARECEP con una antigüedad no mayor a 3 años desde su emisión. En caso de que para una ruta existan simultáneamente estudios del Consejo de Transporte Público y estudios de la autoridad reguladora, entonces se tomará el dato mayor. En caso de que no existiera alguna de las otras fuentes, había una tercera opción que en un momento vamos a proceder a comentar. Relacionado con lo que son estudios técnicos, la propuesta que se estará sometiendo a audiencia pública y que encontramos en el expediente de la modificación parcial amplía la cantidad de opciones para determinar este dato, principalmente a partir de las fuentes de información con las que cuenta la autoridad reguladora. En este caso, hablamos de un estudio de validación de registros del sistema conto de pasajeros, o más comúnmente conocido como las barras electrónicas, el SCP, o en caso de que no se cuente con información procedente de ese sistema, un estudio de validación de las estadísticas mensuales, ¿verdad?, que presentan los operadores al sistema de información regulatoria, y en orden descendente, lo que corresponde a un estudio aceptado por la ARECEP, que en este caso puede ser un estudio realizado por la autoridad reguladora o un estudio realizado por un prestador del servicio o una organización de usuarios debidamente legitimada. Y por último, un estudio aprobado por la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público. Acá lo que aparece es el listado. En la siguiente diapositiva les vamos a mostrar propiamente lo que es, digamos, la jerarquía o el orden en que se estarían utilizando. Decíamos que por un lado tenemos la validación de registros del sistema de conteo de pasajeros. Dentro de las ventajas que presenta esto es que la información viene desagregada incluso a nivel de viaje o a nivel de parada, ¿verdad? Esto nos permite que la validación sea más controlada. La validación de estadísticas del sistema de información regulatorio es la información tal cual
se presenta el día de hoy es una información agregada, ¿verdad? Es decir, la cantidad de personas que fueron movilizadas en un determinado ramal para una unidad de autobús, ¿verdad? Entonces requiere un estudio un poquito más amplio estadísticamente hablando en lo que se refiere a tamaño de muestra. Estas dos validaciones, como lo podemos ver acá en la diapositiva, puede proceder de una validación estadística o de una validación en campo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando exista un estudio válido, digamos, de los últimos 3 años, un estudio que llamamos completo, ¿verdad? Que utilice punto fijo, ascenso-descenso, como se conoce también sub y baja, que pueda servir de referencia en caso que tengamos disponible la información del sistema de control de pasajeros como primer lugar o sistema de información regulatoria, procede una validación estadística, que acá lo que corresponde es hacer una comparación del dato que proviene de pasajeros por carrera de alguna de estas dos fuentes versus la información que genera, digamos, el estudio anterior, es decir, puede ser un estudio completo anterior o incluso en el momento en que, por ejemplo, venga información del sistema de control de pasajeros y ya tiempo atrás se hizo una validación de ese mismo sistema, ese mismo sistema se convierte automáticamente, por decirlo así, en quien va a determinar los límites, ¿verdad?, de confianza dentro de los cuales se espera que esté el dato, ¿verdad? Sabemos que también se pueden presentar situaciones que hagan variar de manera importante lo que es el volumen de pasajeros y que serían sujetas también a revisión. Entonces, validación estadística de estas dos fuentes en ese orden, ¿verdad? No quiere decir que van las dos siempre, sino que si tenemos sistema de control de pasajeros, va al sistema de control de pasajeros, si no, va al sistema de información regulatoria. Si existe un estudio anterior o una validación anterior, esa validación o estudio anterior se toman de referencia para hacer la nueva validación estadística. En caso que posiblemente eso va a suceder en los primeros estudios, efectivamente tengamos información del sistema de control de pasajeros o del sistema de información regulatoria y no tengamos una referencia anterior con la cual confrontar esos datos, entonces se procederá con una validación en campo, ¿verdad? Entonces se procede con una validación en campo y en caso de que tenga, por decirlo así, sea validado, entonces ya para los estudios tarifarios en adelante ya el sistema queda validado y se podrá utilizar los mismos datos de ese sistema como los límites de confianza, ¿verdad? Que hay un tema de fondo un poco más estadístico, ¿verdad?, de comparación, de determinación de límites de confianza y de comparación, pruebas de hipótesis y otros elementos que también incluyen. En caso que no se cuente, no se presente información del sistema de control de pasajeros o información al sistema de información regulatoria, tendría, digamos, primer lugar, por decirlo así, estudios técnicos de ARECEP, ¿verdad? Que como lo decíamos pueden ser estudios técnicos propios, estudios presentados por el prestador o por una organización debidamente legitimada de usuarios. En caso de que no exista ninguno de estos tres, entonces se procede con los estudios técnicos que realiza el Consejo de Transporte Público bajo lo que se llama la normalización de la demanda. Es decir, que en el caso que los prestadores presenten la información del sistema de control de pasajeros en primer lugar o del sistema de información regulatoria, no sería necesario, digamos, otras fuentes de información, ¿verdad? Esto sí es importante que lo tengamos claro y hacer uso de los datos, ¿verdad?, que van a estar llegando a la autoridad reguladora. En caso que no exista o no exista ninguna de las cuatro fuentes, es decir, que el prestador no presente la información del sistema, no presente las estadísticas, no haya un estudio de ARECEP, no haya un estudio del Consejo de Transporte Público, procederá lo que se ha denominado el volumen aproximado según la categoría de ramal, que ya en un momento voy a proceder a explicar. Entonces, la lógica, ¿verdad?, aterrizando un poquito más lo que les resumí en la diapositiva anterior, básicamente el escenario 1, que es la validación estadística, es verificar los reportes del sistema de control de pasajeros o las estadísticas del CIR con respecto a una referencia, que pueden ser estudios técnicos de los últimos 3 años o validaciones de esos mismos sistemas de los últimos
3 años. Se determina un intervalo de confianza y si el dato que tenemos del sistema de control de pasajeros o el sistema de información regulatoria se encuentra dentro de este intervalo de confianza, entonces se valida, ¿verdad? En caso contrario, ¿verdad?, que esté por fuera del intervalo de confianza, entonces se toma la cantidad mayor, hablando de lo que es pasajeros por carrera. Luego está lo que decíamos que es la validación en campo, ¿verdad?, que es distinta validar, o es distinto validar un sistema de control de pasajeros que un sistema de información regulatoria, por lo que les comentaba hace un momento de qué tan agregada está la información. En el caso del sistema de control de pasajeros, la información se presenta desagregada a nivel de viaje e incluso pudiera bajar hasta un nivel de parada por viaje. Entonces acá, siempre que se cuente con al menos un año de envío de los datos, se va a utilizar un mecanismo estadístico que se conoce como las muestras parejas, es decir, se realizaría un trabajo de campo y se confrontaría luego la información levantada en el trabajo de campo versus lo que se reporte en el sistema. Si la desviación entre ambas medidas, de acuerdo a un tamaño de muestra estadísticamente calculado, es menor al 10% propiamente de lo que se conoce como los datos procedentes del sistema de control de pasajeros ya depurados, ¿verdad?, es decir, que se quitó alguna otra información que no es relevante o no es válida, entonces se estaría validando el sistema de control de pasajeros, y en adelante, para futuras fijaciones tarifarias, ya el sistema quedó validado y la historia que genera el sistema de control de pasajeros podrá ser utilizada para validar los futuros registros. En el caso de lo que es la validación de campo relacionada al sistema de información regulatoria, o cuando la información del sistema de control de pasajeros no se ha presentado en tiempo real, ¿verdad?, según los requerimientos de la metodología vigente, que se solicita que sea hacia el final del día, la información sin depurar y la depurada el siguiente día, entonces lo que aplica es realizar un trabajo de campo igual, básicamente bajo la técnica del ascenso-descenso o sub y baja, que nos va a permitir determinar o aplicar lo que se conoce en estadística como una prueba de hipótesis de una media, es decir, se va a verificar los datos levantados en campo versus las estadísticas reportadas por el CIR, o cuando se reporten datos provenientes del sistema de control de pasajeros que no correspondan a tiempo real o de un día para otro. En caso de que escape del intervalo de confianza también, entonces se tomaría la cantidad mayor. Cuarto escenario, nuevamente, si no se reportan estadísticas, si no hay sistema de control de pasajeros, entonces, por decirlo así, toman el primer lugar los estudios técnicos que hayan sido aprobados por ARECEP y CTP en ese orden, con 3 años antes de la apertura del expediente tarifario, ¿verdad? En caso de que existan simultáneamente un estudio de ARECEP o CTP, se tomará el estudio que haya realizado o haya aprobado la autoridad reguladora. El quinto escenario, que era el que comentaba 3 diapositivas atrás, que es el caso en el cual no haya información ni de barrio, ni de sistema de control de pasajeros, ni de estadísticas presentadas mensualmente, y no haya un estudio de ARECEP o del Consejo de Transporte Público, entonces se procederá a lo que es el procedimiento de volumen mensual aproximado de pasajeros. Esto sustituye todo lo que, digamos, se conoce está en la metodología vigente como el cálculo implícito de pasajeros. Es sustituido tanto por los que hay 4 opciones antes, ¿verdad?, como que el dato que se estaría calculando es mucho más sensible y ajustado a la realidad de la ruta del ramal. Básicamente tenemos 2 factores, un factor que son las carreras asociadas al esquema operativo autorizado del CTP, y se hace una categorización de ramales que consiste de 3 elementos: localización, si está dentro del GAM, si está fuera del GAM, o si es interciudad con San José; extensión, ¿verdad?, la clasificación típica de urbana, interurbana, corta, media y larga; y tipo de tarifa, si corresponde a una ruta o un ramal con tarifa única o con tarifa fraccionada. Lo que se pretende con esto es hacer un cálculo anual para cada una de estas categorías que estamos hablando, que la combinación genera 10 categorías, de la cantidad de pasajeros por carrera de esa categoría. Se toma
toma el percentil 75, ¿verdad? De acuerdo a la fuente de información, que tengamos más información, valga la redundancia, es decir, si en este momento la mayor cantidad de operadores, lo que tenemos en la información del sistema de información regulatoria, se tomaría este percentil 75 de la cantidad de pasajeros por carrera de la categoría, ¿verdad? Y el volumen aproximado, que en este quinto escenario se determinaría a partir de las carreras por pasajeros por carrera en la categoría. Es importante tener claro que cuando hablamos de percentil 75 no estamos hablando de niveles de ocupación, ¿verdad? Son términos técnicos distintos. Una cosa es el nivel de ocupación y otra cosa es un percentil dentro de una serie estadística, ¿verdad? Para efectos de no generar alguna confusión. Y en caso de que se llegue a aplicar esto, se está proponiendo en la metodología que la ARECEP debe realizar o solicitar al CTP que se realice un estudio técnico propio de la ruta en máximo un año, ¿verdad? Para que luego pueda proceder una nueva fijación tarifaria. En todo caso, esperaremos que estos casos sean los menos, porque hay 4 opciones por delante de llegar a calcular esto. En este tema también se incluye lo relacionado a los fraccionamientos. La metodología vigente establece que en el caso de rutas con ramales fraccionados, el dato, o se requiere que el dato de volumen de pasajeros también se presente a nivel de fraccionamiento. Si el dato no está a nivel de fraccionamiento tarifario o segmento tarifario, no es posible realizar la fijación tarifaria. Entonces, dentro de la propuesta se está incorporando que en aquellos casos donde existan esquemas fraccionados o con fraccionamiento tarifario o tarifa múltiple y se disponga la información a nivel de ruta o a nivel de ramal, ¿verdad? Que es más agregado que a nivel de fraccionamiento, entonces se calculará un ajuste porcentual aplicado al pliego tarifario vigente. Es decir, se hace una comparación a partir de lo que es la tarifa media, ¿verdad? La tarifa media actual versus cómo quedaría la tarifa media bajo el análisis de costos de la nueva, de la propia fijación tarifaria mediante la aplicación del modelo, y esa variación se aplicaría a todo el pliego tarifario actual, es decir, no habría la limitación de que necesariamente se tenga que contar con la información a nivel de fraccionamiento. Ahora, en caso de que efectivamente sí se cuente la información a nivel de fraccionamiento, entonces el pliego tarifario migraría, por decirlo así, a lo que se conoce como una matriz tarifaria bidireccional o una tarifa por segmento. También es importante que en los casos que la autoridad reguladora lo determine, la información correspondiente al sistema de conteo de pasajeros, que en la metodología vigente se solicita a nivel de parada, ¿verdad? Georreferenciada, también se pueda presentar a nivel de ramal, ¿verdad? Esto es en algunos casos que la autoridad reguladora lo determine. Para tener un poco más claro a qué nos referimos la propuesta, en el caso de que se cuente con la información a nivel de fraccionamiento, básicamente lo que se hace es que si conocemos los costos de la ruta, se distribuyen esos costos entre los diferentes ramales según la distancia de la carrera y la cantidad de carreras, ¿verdad? Es decir, los kilómetros recorridos, cantidad de carreras por distancia de cada carrera. Entonces se distribuye los costos de la ruta en cada ramal de acuerdo a los kilómetros recorridos, y los costos totales de cada segmento, ¿verdad? Suponiendo que este es un ramal y que tenemos 5 puntos de referencia, la tarifa asociada a cada uno de los segmentos tarifarios se determinará como una proporción de ramal según la cantidad de pasajeros que se movilicen en cada uno de los segmentos, ¿verdad? Posiblemente, y de hecho va a haber usuarios que vayan, por ejemplo, del 1 al 4, que vayan del 3 al 5, etc., ¿verdad? Entonces, de acuerdo al uso, por decirlo así, que haga un usuario de los diferentes segmentos tarifarios, de acuerdo a eso se calculará la tarifa, es decir, la tarifa de A a B va a ser la misma tarifa de B a A, y es la suma de las tarifas que haya entre A y B, es decir, desde la tarifa A, la tarifa A más 1, hasta la tarifa B menos 1, más la tarifa B. Esto lo que nos permite es construir una matriz tarifaria, ¿verdad? Una matriz tarifaria en la cual vamos a poder tener
Si estos son, por ejemplo, los fraccionamientos, tanto en la primera fila como en la primera columna, este de 1 a 1 es la tarifa de 1 a 1, es decir, la persona que se movilizó dentro del fraccionamiento 1. Y así otro ejemplo, la tarifa X2 es la persona que se moviliza desde el fraccionamiento X al fraccionamiento 2. Entonces eso nos va a permitir modificar lo que corresponde al pliego tarifario y que realmente en estos casos adopte una forma de matriz tarifaria, lo cual es muchísimo más claro para lo que los operadores, los mismos choferes al momento de hacer el cobro y los usuarios, ¿verdad? Sabemos que muchas veces se presentan confusiones a la hora de cómo se debe cobrar y qué deben pagar los usuarios a nivel de fraccionamiento tarifario. Pasaríamos ahora a lo que es coeficiente de necesidad de mecánicos, repuestos y accesorios. Gracias. La octava modificación propuesta es sobre precisamente el coeficiente de necesidad de mecánicos, repuestos y accesorios. Actualmente ese coeficiente está en función de esta ecuación que tenemos ahí, que es el kilometraje anual acumulado para la promedio de la flota autorizada. Actualmente, si esta variable EPF, que es la A promedio de la flota, es cero, toda esta ecuación se hace cero. Entonces no se reconoce lo que es el mantenimiento de los buses cuando la flota es completamente nueva. La A promedio de la flota es cero. La propuesta de cambio va en el sentido de agregarle un 0,5 que representa en analogía 6 meses a la promedio de la flota, que si la promedio de la flota es 0, completamente nueva, se le agrega el 0,5 para que no se haga 0 toda la ecuación y se le pueda calcular el coeficiente de necesidades de mecánicos y mantenimiento que acabamos de decir. Ese sería el cambio propuesto en este caso. En cuanto a la participación ciudadana, la propuesta de modificación a la metodología se enfoca en establecer expresamente los mecanismos de participación ciudadana que deben desarrollarse de acuerdo a lo dispuesto al artículo 36 de la Ley 7593 y al artículo 361 de la Ley 6227 de Ley General de Administración Pública. En ese sentido, para la aplicación del principio de participación ciudadana y de normativa constitucional y legal que lo contiene, se establecen los siguientes criterios. 1. Tratándose de cambios como inclusión, eliminación de coeficientes y variación en las reglas contenidas en la metodología para definir coeficientes, los mismos deberán ser sometidos previamente al proceso de audiencia pública previsto en el artículo 36 de la Ley 7593. Tratándose de actualizaciones de valores de coeficientes, las mismas deberán ser sometidas previamente al trámite de consulta pública establecido en el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública. Todo lo que estamos haciendo con esto es clarificando exactamente a qué mecanismo de participación ciudadana va cada uno de los cambios o futuros cambios que se hagan a la metodología. Número 10 son modificaciones de forma y aclaratorios. Estas modificaciones son producto precisamente de estos cambios que se están proponiendo. Entonces hay que actualizar numeración de ecuaciones, hay que actualizar cambios, cuadros cuando correspondan, y tenemos varios cambios que se están proponiendo que les voy a leer. En la sección 442, costos por los salarios de choferes, se agrega la palabra categorización y valores del cuadro 6 y 7 en ese párrafo. En la sección 442C se agrega según lo establecido en el apartado 4.2 de esta metodología. Esto es para la definición de la edad promedio de la flota, ya que en la metodología está la definición, entonces hace referencia a esa definición de la edad promedio de la flota. En la sección 449, costos de infraestructura de apoyo, se agrega para la consideración de estos costos debe mediante previo la aprobación o exigencia del CTP, lo cual están considerando ya en la resolución. Y tal vez se agrega o se especifica que es el ser objetivo la audiencia pública de conformidad con el artículo 35, o sea, se especifica el mecanismo de participación ciudadana a utilizar. En la sección 462B se agrega la palabra correspondiente. En la sección 493, valoración de la flota, se elimina la siguiente frase: dado lo anterior, se llega al cálculo del valor tarifario de la flota total para las edades B, para vehículos con regla tipo 1 en la ruta R, se llega a lo expresado en la sección 84. En la sección 412.2b se agrega al final lo siguiente: en
caso del conjunto de rutas o ramales con flota unificada, la distancia de la carrera corresponderá a un promedio ponderado de las distancias de cada ruta o ramal en función de la cantidad de carreras de cada ruta o ramal. En ese caso, la distancia del viaje corresponderá a la distancia ponderada de la carrera dividida entre 2. Eso es para clarificar. En la sección 4.13.2a2 se arregla y o reglas de cálculo distintas. En la sección 4.13.2a4 se eliminan los incisos valor del sistema automatizado de conteo de pasajeros y valor de los costos de los servicios de combustible, porque son variables que ya tienen valor y ya no tiene sentido que estén en esas secciones. Sección 4.4.12, costos por salarios de mecánicos, se modifica para que se lea de la siguiente forma: kilometraje acumulado para cada por medio de flota utilizada en la ruta, más 6 meses. Eso viene por el 0,5 que agregamos en la ecuación que acabamos de decir. Modifíquese el párrafo primero, la parte 4, la sección 4.9, para agregar: en los casos donde haya autobuses nuevos que no estén incluidos en el listado remitido por el Ministerio de Hacienda, según el punto 1.3b anterior, la Intendencia de Transporte solicitará su valor respectivo al Ministerio de Hacienda. Y por último, se clarifica en la fórmula 4.1, que es la sección 4.1, que es la fórmula general de la metodología. La presente metodología sigue un proceso de cálculo de la tarifa por pasajero y se agrega que paga la tarifa completa de su viaje. Al final se dice la expresión más general de las tarifas calculadas por pasajero y se agrega que paga la tarifa completa de su viaje, y en la definición TR de tarifa por pasajero se agrega que paga la tarifa completa de su viaje, y en la variable PR, volumen mensual, pasajeros movilizados, que paga la tarifa completa de su viaje en la ruta de regresos, para clarificar. Y el último cambio propuesto de los 11 que tenemos es costo de limpieza del autobús. Actualmente, la metodología vigente reconoce los costos correspondientes a la limpieza de los autos en la variable otros gastos. La propuesta considera reclasificar este costo de limpieza como un costo directo de la prestación del servicio, así transparentar el costo para el usuario y los operadores, siendo el mismo un elemento básico en la calidad del servicio. La limpieza es criterio de evaluación manual de calidad aprobado por el CTP, y utilizar información derivada del estudio técnico, modelo, se utiliza la información derivada del estudio técnico, modelo de regulación económica del servicio de transporte, remunerado de personas, modelo de autobús, estructura productiva modelo, contratación directa ahí indicada, realizada por LCR Logística S.A. 2012. Los insumos son de esta contratación. Entonces, la propuesta es la siguiente: se propone incluir la limpieza interna del vehículo, barrido interno y limpieza de asientos, el lavado externo del vehículo, limpieza de la carrocería, ventanas y parabrisas, el lavado motor y chasis del vehículo. Se adoptan las frecuencias derivadas del estudio del 2012 que acabamos de indicar, y se adoptan los precios de ese estudio del 2011, y se actualizan mediante el índice de precio del consumidor al día de la audiencia pública. Entonces, están indexados esos precios al índice de precio del consumidor. Entonces, el ítem limpieza interna con una frecuencia mensual de 60, el precio unitario de 2012 de 200 colones por actividad, lavado externo, frecuencia mensual 15, el precio unitario de actividad en el 2012 de 2.000 colones, y lavado motor y chasis, frecuencia mensual 0,5, y el precio unitario de actividad era de 15.000 colones en el 2012. Estos precios tienen que actualizar con el índice de precio del consumidor al día de la fecha de la audiencia pública. Les indico que el instrumento de cálculo de las tarifas está a folios 82 a 97, ahí se encuentra el oficio de revisión, el instructivo para el uso de la herramienta de cálculo y un ejemplo de la misma en formato electrónico. Serían entonces los cambios que tendríamos, y abrimos un periodo de consultas para los que tengan. Una pregunta nada más. Ahora cuando estaban haciendo lo de la tarifa del tema de los usuarios, si uno tiene un porcentaje de adulto mayor que viaja con uno, o sea, ¿hay algún tipo de reconocimiento en esta tarifa o ya existe? ¿Sí me explico? Porque uno le puede subir la tarifa, pero el uso de la ruta de nosotros, decir algo, tiene un 40% de adulto mayor. Entonces, al final uno queda casi que en lo mismo, porque a ellos no se les da un transporte gratuito o la mitad del pasaje. Sí, muchas gracias por la consulta. De hecho, eso suena algo que ya de por sí, por decirlo así, tiene la metodología vigente, es decir, los costos asociados a la prestación del servicio son cubiertos
por los usuarios que efectivamente pagan su tarifa, ¿verdad? Sabemos del esquema de exoneración de los adultos mayores de acuerdo a la extensión. Entonces, en los estudios que dan fundamento para la parte de volumen de pasajeros, sí es muy importante, muy crítico conocer cuántos son, o por decirlo así, excluir lo que corresponde a pasajeros que no pagan su tarifa de acuerdo a la proporción que corresponda. Entonces, para efectos un poco de mayor claridad, en algún momento en la presentación decía que los que pagan su pasaje completo, ¿verdad? Que pudiéramos llamarlos, es una cierta equivalencia en el sentido de que 4 adultos mayores que pagan el 25% me hacen un usuario regular, por decirlo así. Entonces, eso es algo que ya tradicionalmente en la fijación de tarifas ya está contemplado y abierta a que pudiera haber algún otro tipo de población que más adelante se pueda considerar. Gracias. Tengo una consulta. Dentro de los costos que estoy viendo que se están incorporando, están unos específicamente referenciados a los que se establecen en el Manual de Evaluación de Calidad aprobado por el CTP. Sin embargo, veo que la propuesta de ajuste adolece de otros costos que también son obligatorios y que corresponden a todo lo que tiene que ver con la infraestructura de calidad que se requiere para mantener, dar sostenibilidad a ese sistema o a ese manual de evaluación de calidad que nos es exigido. ¿Ustedes tienen contemplados hacer algún otro ajuste o cuál va a ser el procedimiento que va a seguir la autoridad reguladora de los servicios públicos? Porque la idea finalmente aquí es alinear no solo los objetivos, sino también las herramientas de cálculo tarifario a los objetivos de calidad que están específicamente contenidos en una norma que fue emitida por parte del ente rector, ¿verdad? Entonces, sí queda esa preocupación, porque si bien es cierto que se están adoptando algunos costos que son importantes, veo que hay otros que se están dejando por fuera. Por ejemplo, y solo para citar, uniformes, capacitaciones, entre otros, ¿verdad? Que son unos costos muy importantes que tienen las empresas, y podría citar un montón, pero en realidad ahorita no los traigo aquí para anotar, pero sí por lo menos que esos son fundamentales y tienen un peso importante dentro de la estructura de costos de las empresas. Sí, correcto, digamos. Me imagino que lo que se refiere es a limpieza, que es el que estamos hablando, que está en calidad. Ese sí es parte del alcance de estos cambios que están haciendo. Sin embargo, todos los demás costos, no sé si Marlon se puede referir un poco sobre los proyectos que se tienen de análisis de la metodología. Sí, efectivamente hay una serie de estudios planteados para analizar toda la estructura de costos de las empresas, contemplando toda la parte de los manuales de calidad, y en eso está todos los costos que tienen que ver con los planteles, las terminales y cualquier otro estudio de costos. Estaremos empezando aproximadamente en enero del próximo año a hacer toda la recolección de toda esa información para poder determinar con exactitud por tipo de ruta, empresa y categorizar ese tipo de costos. Y mientras tanto, ¿qué sucedería con las tarifas? Claro, ¿bajo qué jurisprudencia nos mantenemos en este momento mientras ellos hacen el estudio? Sí, ¿bajo qué? ¿Cómo haríamos? Bueno, perdón. En este momento la metodología vigente tiene unos coeficientes donde contempla varios de esos costos de forma tipo cajón desastre. Entonces, digamos que en este momento, para efectos de la metodología, entendemos que se está cubriendo los costos principales desde luego de las empresas, y estos son lo que entendemos mejora continua de esa misma metodología según la información disponible. Entonces, digamos que no entendemos necesariamente que haya una indefensión en este momento, pero sí la necesidad de avanzar en los estudios, ¿verdad? Estudios más sólidos acerca de los costos para mejorar en el futuro. No sabemos cuál será el resultado, digamos, que va a darnos hasta tanto no estén afinados esos estudios, pero de seguro sí entendemos la necesidad de entrar en un estudio integral de la estructura de costos de las empresas. ¿Y si tienen una fecha definida o no hay fecha definida? Lo que la Junta Directiva, digamos, lo que ha pedido de momento
es que se empiecen a elaborar, digamos, calendarios acerca de la planificación de esos estudios. Entonces, hay que calendarizarlos debidamente para poder determinar el tiempo cuál más o menos nos llevaremos para hacer este estudio. Particularmente lo que me llama la atención es que no lo veo tanto como ajuste. Bueno, hay una parte que efectivamente es un ajuste, sin embargo aquí se están incluyendo costos que no habían sido reconocidos en la metodología anterior o que bien estaban en un papel, pero en el momento en que usted corre la herramienta de cálculo como parte integral de la metodología no se puede disgregar, o sea, la metodología la aplico, ustedes mismos aquí lo dicen, como una herramienta de cálculo. Entonces, a mí lo que me preocupa honestamente es que sigamos como haciendo parches, cuando en realidad hay una afectación muy grande, ya tenemos empresas muy afectadas con decisiones que se han adoptado a raíz de la aplicación de la metodología. Aplaudo el hecho de que se tome la iniciativa de hacer los ajustes, pero considero que estos no son simples ajustes. Estamos completando una metodología que en buena y sana teoría pues debería de ser completa para seguridad de todos los presentes, ¿verdad? Tanto para ustedes como administración como para nosotros como administrados. Ahora lo que queda sería hacer los cálculos aplicando la herramienta que ustedes están emitiendo en este momento, pero sí me queda ese sinsabor, digamos, de que sí hay costos que dicha que Marlon lo dijo, porque sí, el costo, por ejemplo, de la infraestructura necesaria es un costo importantísimo en cualquier empresa que no está siendo reconocido y que lamentablemente entonces va a reñir contra un principio básico tarifario, cual es el servicio al costo. Vamos a reconocer costos necesarios y definitivamente ese es un costo necesario. Entonces sí nos preocupa eso, especialmente en cuanto al tiempo y la aplicabilidad de esta nueva herramienta, ¿verdad? Saber cuándo se va a aplicar, cómo la van a aplicar, cómo se va a sensibilizar y si va a haber alguna otra oportunidad, además de esta que yo entiendo que no es audiencia, pero sí después de la audiencia pues para proseguir, porque sí el experimento ha sido duro. Para los que estamos en medio de eso ha sido un experimento muy duro. Antes nada más de que don Marlon le conteste alguna cosa, en el tema, por ejemplo, de limpieza, nosotros entendemos que precisamente lo estamos explicitando, porque de alguna manera estaba contenido en ese cajón de sal, digamos, en esos coeficientes. El asunto es que la metodología, si usted la lee, es muy completa. Yo leo la metodología de cálculo y tiene absolutamente todos los costos. Sin embargo, cuando ustedes aplican, da cero, un montón de... Vamos a ver, limpieza de autobuses da cero, filtros de acero, horas extra de los conductores de acero. Ahí supongo que hay una verdadera, que eso sí me gustaría que me lo explicaran también en este momento. ¿Cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, el reconocimiento de las horas extra o si dentro de la estructura de costos? Porque al no haber, bueno, a nosotros se nos vino abajo la tarifa de una forma monstruosa. Veo que ya se va a reconocer las horas extra, pero solamente en un 85%, estoy entendiendo, un 0.85%. De acuerdo a lo que está estableciendo la herramienta. 80 y 85, dice la presentación. Sí, pero primero tal vez Marlon que aclare. Marlon, Sí, voy a aclarar que efectivamente, digamos, que usted acaba de manifestar, está incluido todos los costos, hay costos de infraestructura, pero recordemos que la metodología vigente es una metodología, digamos, para toda la industria. Efectivamente no hace diferenciación entre, digamos, tipos de estructuras de empresas que pueden tener características muy diferentes entre sí. Es una metodología de industria, entonces tiene la ventaja de que efectivamente nivela toda la industria a términos de ciertos parámetros de eficiencia, pero parece que no está especificada por tipos de empresas con características particulares. Esos son los estudios que se van a hacer. Sin embargo, sí están coeficientes de infraestructura y otro tipo de parámetros que están contemplados en la metodología, ¿verdad? Como a todos a nivel de industria, digamos. Eso es lo que está contemplado en la metodología presente. Sí, pero no hay herramienta. Bueno, no vamos a discutir eso aquí, la verdad es que hay otros espacios para discutir esos temas, pero sí dejar la inquietud de que por favor sí se verifique que si se van a incluir costos, estos sí tengan una relación y se reflejen en la herramienta de cálculo, porque viera qué triste es cuando usted puede ser que sea una industria, pero aquí a todos por igual, una obligación a cargo del prestatario contenida en contratos de concesión, que si desaplicamos nos quitan la concesión, de todos tenemos talleres. Todos, grandes o chicos, pero todos los tenemos, ¿verdad? Todos tenemos que tener
los conductores con sus uniformes. Todos tenemos que tener capacitaciones anuales que son referidas y son evaluadas todos los años por parte del CTP, y si no cumplimos nos quitan la concesión. Entonces, esas son las cosas que sí quisiera por lo menos dejar aquí sentado, la preocupación muy grande que tengo yo, no solo por mis clientes, sino además por todos los demás prestatarios, de que esta herramienta no se ajuste en el tiempo adecuado, o por lo menos que no se contemplen todos esos costos que sí son obligatorios. Había planteado una duda con respecto al tema de choferes, ¿verdad? Vamos para aclarar. Una cosa es el porcentaje de tiempo efectivo, ¿verdad? Es decir, de las 8 horas, cuánto es el tiempo disponible para conducción, ¿verdad? Que hablábamos que eran 80 u 85% de acuerdo al tipo de ruta, y otra es cómo se determina la cantidad de horas extra, ¿verdad? También hay una legislación muy clara en que la cantidad de horas extra ni puede superar 4 al día, ni tampoco puede ser algo continuo, ¿verdad? Entonces, lo que se definió fue un mecanismo que permita determinar en todos los casos un porcentaje de horas extra relacionado, como lo decía durante la exposición, de las jornadas totales semanales, es decir, la cantidad de choferes que se ocupan para cubrir toda la semana, entendiendo que los choferes no pueden trabajar más de 6 días, a la cantidad de choferes que se ocupan en el día máximo, ¿verdad? Porque se ocupan más choferes, ¿verdad? Entonces, la relación entre esos dos factores, esa cantidad de jornadas, la diferencia entre esos dos valores, es cubierto por horas extra, ¿verdad? Que en este caso lo que se hace es que esas jornadas ordinarias se multiplican por el factor de 1.5, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde se determina el tema de las horas extras. Son varios temas, ¿verdad? En choferes que al final generan el factor de choferes por unidad de flota autorizada. Perfecto, gracias. Bueno, si no hay más consultas, Laura, ¿tienes? Facebook no hay. Ok, perfecto. Entonces, siendo que no hay más consultas, damos por finalizada la audiencia, invitándolos a participar en la audiencia pública que se realizará el 4 de diciembre en este mismo auditorio y por videoconferencia en los tribunales de justicia Centro, Limón, Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, Punta Arenas, Pérez Celedón y Cartago. La audiencia pública se realizará a las 17 horas con 15 minutos. Recuerdo también la asesoría que brinda la consejería al usuario, al correo consejero@acep.gov.cr para cualquier tipo de